vamos al tema de hoy, la paternidad restaurada. Decimos que esta es una promesa de Dios ya cumplida. ¿Dónde está esa promesa? 400 años antes de que naciera Jesucristo, Dios, a través del profeta Malaquías, nos hizo conocer esta promesa. Dice Malaquías 4:6. Dice el profeta, hablando de Dios, Él, Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿En dónde empieza la restauración? En los padres. Primero los padres y luego los hijos, ¿verdad? Primero hace volver el corazón de los padres. Y aquí se refiere no a papá y mamá, se refiere a los padres varones, a los padres que han engendrado un hijo y que hoy son padres de familia. Dice, Él hará que esos padres sean civilizados, sensibilizados, que se incline su corazón hacia sus hijos, para que entonces el corazón de sus hijos se incline hacia los padres y la bendición fluya de generación en generación. Ese es el plan perfecto de Dios. Sabemos que esta obra fue cumplida. O sea, esto lo anunció Malaquías 400 años antes de que naciera Jesucristo, y después Jesucristo vino y cumplió este plan de restauración, el plan de salvación, el plan de redención. Cristo ya cumplió con esto. Y a través de su muerte y resurrección nos da la oferta, el regalo, la gracia, para que todo aquel que oye y cree, lo reciba. Esta es la clave. Se necesita que el evangelio sea escuchado, que sea predicado, para que los hijos de Dios, que están ya preparados de antemano por Dios, reciban. O sea, el Espíritu obra en nuestras vidas por medio de la palabra. Genera fe y creyendo recibimos. ¿Qué recibimos? El perdón de nuestros pecados, la justificación, es decir, nos declara justos delante de Dios y nos da el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Entonces, la primera paternidad restaurada es la paternidad del Padre universal, ¿sí? Entonces dice, a través de mi Hijo Jesucristo, ahora sí, hijos e hijas, vengan a mí, ¿sí? Y reciban las bendiciones que de antemano yo he preparado para cada uno de ustedes. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo. Ya no están más separados. Ya no está un vacío, un precipicio de por medio. No, hoy Cristo nos ha reunido, nos ha reconciliado, ha quitado esa barrera. Esta es una verdad cumplida, una promesa cumplida para caminar en ella en fe. Ahora, ¿qué entendemos por paternidad? En la Biblia se define la paternidad como un estado constante de protección. Dios es nuestro protector, el Padre. Nos da ejemplo y nos ilustra cómo ha de ser un padre de familia, conociendo al Padre universal. Dice, la paternidad es un estado constante de protección y se relaciona con la acción del hombre que ha sido padre y que en ese estado de padre tiene la responsabilidad de proveer, de instruir y disciplinar a su hijo o a sus hijos durante su vida. Es decir, siguiendo el modelo de la paternidad de Dios, cada hombre ejecuta esta paternidad a través de entendimiento, de revelación y de hacerse responsable entonces de su familia, proveyendo, instruyendo, disciplinando. También la Biblia nos revela que Dios, como la máxima expresión de la paternidad, ha dado al hombre la capacidad de poder reflejar al Padre mismo. Esto es maravilloso. O sea, recordemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces Dios desde un principio estableció que en Adán y Eva se iba a dar a conocer. Dios es espíritu. Dios es espíritu. No es un ser humano. Nadie le ha visto jamás porque es espíritu. La manera de darse a conocer fue a través de un matrimonio. Ese matrimonio iba a ser la imagen misma de Dios para que la humanidad terrenal conociera al Padre espiritual. Sabemos que ellos fallaron y entonces se dificulta poder comprender esto.
Es necesario discernir las cosas espirituales desde el espíritu. Dice Pablo, el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, no puede comprenderlas, está totalmente velado. Pero el que es espiritual las entiende, las discierne y entonces camina en ello. ¿Cómo lo alcanzamos? Solo por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Hablando de la paternidad espiritual, que sería la primera parte a comprender, dice Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice, por otra parte, tuvimos padres terrenales. Todos tuvimos padres terrenales, ¿verdad? El padre biológico. Tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. Y pregunta, ¿por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Entonces tenemos dos tipos de paternidad, ¿verdad? Una paternidad terrenal, ¿sí?, de los seres humanos, biológica, que todos la conocemos, la experimentamos, pero tenemos una paternidad espiritual. Él es el Padre universal, el Espíritu. Ese Padre universal que es Espíritu solamente puede relacionarse con aquellos espíritus que están vivos en Cristo. Allí hay una relación padre e hijos en el Espíritu. Adelante, bienvenidas. Sí, bienvenida. Así que Dios es el Padre universal, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque Dios como Padre es el Creador. Entonces, por derecho de creación, Él es Padre. Pero también es Padre espiritual por redención. Él compró nuestra libertad. Él nos liberó, Él nos justificó, Él nos santificó. Él nos hizo hijos por medio del Hijo, ¿verdad? Del Hijo Jesucristo. Es la única manera de poder llegar a ser hijos. Entonces Él es Padre, tanto natural como espiritualmente. Todo lo ha creado para sus hijos, para su familia. En Cristo somos familia, ¿verdad? ¿Quién es el Padre? Dios el Padre. Esa es nuestra condición hoy en la iglesia. Somos familia, la familia de la fe. ¿Dónde habla de esto? Pues desde Génesis. Ya decíamos que desde Génesis 1:27, ahí empieza Dios hablando acerca del plan perfecto que tiene para la humanidad. Así que los creyentes en Jesucristo somos hijos espirituales. ¿Por qué somos hijos espirituales? Porque Cristo mismo nos ha dado de su espíritu. Él nos ha dado de su espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, hablando separado de Dios. Por la fe, que es una obra del Espíritu en nosotros, creemos en Jesucristo y entonces somos justificados, reconciliados. Y Jesucristo, que hoy está a la diestra del Padre, pero hoy es también un espíritu vivificante, el espíritu que da vida. Desde el momento en que Él resucitó, ya no fue el Jesús histórico. El Jesús histórico se murió, fue sacrificado en la cruz, fue sepultado y resucitó. El que se levantó de la tumba no es el mismo Jesús histórico, es un Jesucristo en cuerpo glorificado y permaneció 50 días aquí en la tierra y lo pudieron ver varios testigos, es lo que dicen los apóstoles y los evangelios, hasta que Él ascendió. Pero Él dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar otro consolador, otro, o sea que ya había estado aquí uno. ¿Quién es el primer consolador? Cristo. Él iba a enviar otro, del Padre lo iba a enviar, y lo envió el día de Pentecostés, ¿verdad? Fue derramado su Espíritu Santo. Ese Espíritu vivificante es el que está hoy en los hijos de Dios, y se recibe por la fe, ¿verdad? Eso nos hace hijos. Dice Pablo, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu. ¿Dónde nos lo da? Hay una convicción que he sido perdonado, que he sido justificado, que he sido declarado justo delante de Dios y que Él me ha dicho, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, venid a mi reposo. ¿En dónde? En Cristo. En Cristo. Todo es por medio de Él, ¿verdad? De la obra consumada de Él. Qué glorioso, ¿verdad? Entonces nos ha dado su espíritu y con su espíritu una nueva naturaleza. Ya no solamente somos carne,
Ya no solamente somos seres humanos perecederos, hoy tenemos vida eterna en el Espíritu. Venimos del Padre y vamos de regreso al Padre. Él es nuestro destino, Él es nuestro destino. No hay por qué temer ni por qué dudar. Venimos de Él y regresamos a Él. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Dice, ustedes son hijos de Dios. Es una afirmación, ¿verdad? Puedes subrayarla ahí en tu Biblia. Ustedes son hijos de Dios. Y por lo tanto, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu grita, querido Padre. Abba, Padre. Querido Padre, ¿verdad? Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, que es más fluida, ¿verdad? Pero nos tomamos esa palabra. Somos hijos. Y si hijos, también herederos con Cristo. Amén. Así que como nuestro Padre, Dios no solamente nos ha creado, sino también, como he dicho, nos ha redimido, justificado, reconciliado. Todo como un acto de gracia. Es un regalo. El regalo está desde hace 2000 años. Pero la humanidad, hoy, las generaciones, no lo saben. ¿Cómo lo van a saber? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Dios decidió salvarnos por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Porque no es fácil entenderlo y creerlo y recibirlo. Es una obra espiritual. Dios lo regaló, es un regalo de gracia, pero Él mismo envía la manera de que el Espíritu nos lleve a ese encuentro con Él. Amén. Sí. Amén. Dice Efesios, estoy leyendo pasajes del apóstol Pablo, tanto a Gálatas como a Efesios. Pablo les dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es el Padre? Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en Él, en Cristo, es Padre nuestro. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. ¿De quién toma nombre? En Jesucristo. En Él toma nombre toda familia. ¿Qué significa tomar nombre? Habla de origen, de identidad, de linaje. Pertenecemos a Él. Un nuevo linaje, ¿sí? Una nueva humanidad. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Una nueva humanidad en Él, ¿sí? Él es el nuevo Adán. Él es el Adán que sí cumplió en todo. En nada falló Él, ¿verdad? Y en esa obediencia de Él y su fidelidad a Dios, el Padre, somos nosotros justificados y llamados a vivir en esa misma fidelidad. Es decir, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, no es por nuestras obras, es por la fe en Jesucristo, ¿sí? Somos fieles en Él y entonces recibimos todas las bendiciones espirituales. Ahora, lo tremendo de todo esto es que Dios nos muestra en la Biblia que Él delegó a los padres terrenales la tarea de preparar el corazón de sus hijos. Dios delegó. Siempre que use aquí hoy la palabra padres, me estoy refiriendo a los varones, ¿sí? Para que quede especificado. Dios delegó a los varones, padres terrenales, la tarea de preparar el corazón y la mente de los hijos, protegiéndolos, instruyéndolos, disciplinándolos, amonestándolos, dice el apóstol Pablo, conforme a la sabiduría divina, que es en amor. Este es un reto tremendísimo, ¿verdad? Estamos hablando de los papás, de los varones. A Él, a ellos, a nosotros nos dio esa responsabilidad. A nosotros nos delegó esa tarea. Y esto es muy ignorado. Hay mucho desconocimiento y muy malas prácticas, y por eso tenemos la sociedad que hoy tenemos, ¿verdad? Pero todo viene desde el principio. Al primer varón que le delegó esta responsabilidad, ¿a quién fue? Adán, ¿verdad? Y esa naturaleza caída fue heredada a todos los hombres y las mujeres.
¿sí? Y esa naturaleza caída, que es el pecado, la naturaleza de pecado, nos lleva a vivir una vida desordenada, una vida en rebeldía a Dios, en ignorancia de Dios, en incredulidad. Y entonces vienen las consecuencias de todo lo que conocemos, ¿verdad? Es decir, somos pecadores por herencia, ¿sí? La herencia está en la naturaleza del hombre. Y esa naturaleza lo lleva a cometer error tras error, falla tras falla delante de Dios, ¿sí? Pero en Cristo todo es perdonado, todo es justificado, para que entonces sea restaurada la condición de hijo, y en los varones padres la condición de un padre responsable, de un padre con entendimiento, con sabiduría, de acuerdo al modelo divino. Dice Dios en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. El contexto de este pasaje es que Dios está hablando con Moisés, para que Moisés a su vez les dé a conocer los mandamientos a la nueva generación, a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Dice, ellos deben conocer con precisión mis mandamientos y deben vivirlos. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Entonces, ese es el contexto. Y dice Moisés, que esto fue lo que Dios dijo. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Los mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en tablas de piedra. ¿Dónde estarían? Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, ¿cada cuándo? Diariamente, 24/7, ¿verdad? Le está hablando a los padres, varones, insisto. ¿Sí? Y los varones, por muchos tiempos, por muchas generaciones, han pensado que lo espiritual lo debe atender la mamá, ¿verdad? Y desde ahí vamos mal, ¿sí? Ahí se genera. Es decir, por ignorancia, por incredulidad, el hombre no cumple con su tarea de paternidad. Y tenemos una paternidad destruida, quebrantada, ¿sí? Y todos de alguna manera venimos de familias quebrantadas, de familias afligidas, en sufrimiento, ¿verdad? Unas porque sí estuvo el padre, otras porque no estuvo por diferentes razones, muertes, separaciones, divorcios, irresponsabilidad, qué sé yo. Pero cada familia es afectada, toda familia. Entonces toda familia necesita de la restauración de Dios. Y todo padre terrenal necesita ser restaurado en la verdadera identidad que Dios estableció para sus hijos, ¿verdad? Dice también Génesis, hablando ahí de Abraham. Si ustedes observan, como lo hemos venido haciendo en estos mensajes, cuando Dios llama a los varones, llamó a varones padres, con autoridad de padres, ¿sí? Llamó a Noé, llamó a Abraham, y de allí a todos los patriarcas, ¿verdad? Habla de padres, ¿sí? En el Nuevo Testamento, los padres son los ancianos, los que han sido justificados, redimidos y están ahora en autoridad, pero han de ser padres de familia, que tengan una sola esposa, que tengan a sus hijos bajo autoridad, etcétera. Es decir, el modelo de paternidad de Dios viene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice aquí en Génesis, hablando de Abraham, yo sé que Abraham, Génesis 18, versículo 19, Génesis 18, 19. Aquí estamos en un pasaje donde ya Dios ha restaurado a Abraham y a Sara y los ha puesto listos para cumplir con el plan y la misión que Dios les había dado. Recuerden que antes habían ellos fallado, ¿verdad? Es decir, ellos se desviaron del plan cuando decidieron que Abraham tuviera un hijo con Agar. Allí se salieron, ¿verdad? Pero después Dios los restauró, porque el plan de Dios no se pierde. Es decir, habrá desviaciones en un momento por nuestra causa, pero finalmente Dios nos llevará de nuevo por su misericordia, por su gracia, para que se cumpla su propósito eterno, ¿sí? Entonces dice, yo sé que Abraham
ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Es decir, ese es el compromiso. ¿De quién? Del Padre. En este caso hablamos del Padre de la fe, haciendo esta obra en sus hijos. Así que, revisando lo que es la paternidad de Dios en la Escritura, pues nos damos cuenta que todos los padres fallamos. Todos los padres fallamos en esta misión a causa de la naturaleza de pecado, y por eso se hace necesario restaurar la imagen paterna. Se requiere restauración, volver al principio, ¿sí? Sanar, ser restaurado y regresar al estado original. Restaurar la imagen paterna en cada hombre que llega a ser padre, a fin de que cada hombre que es padre refleje delante de Dios, delante de sus hijos, a Dios. El padre está llamado a reflejar a Dios, el Padre, delante de sus hijos. Eso es tremendo. ¿Cuántos padres, varones, vuelvo a insistir, reflejan la imagen del Padre? Pues si no conocemos el modelo, si no conocemos el manual de la vida, ¿cómo lo podemos hacer? Y si además hemos tenido modelos no adecuados en nuestras casas, en nuestra sociedad, pues podemos entender por qué vivimos todas las consecuencias de lo que hoy vivimos, ¿verdad? Así que es Dios quien toma la iniciativa de impartir su paternidad, restaurando por gracia y por fe a cada varón que es padre. Él es el que toma la iniciativa. Para eso vino Cristo, a restaurar, a reconciliar, a justificar. Y que cada hombre que es padre de familia reciba el perdón, la sanidad, la reconciliación y asuma su paternidad conforme al orden divino. Allí hay bendición de parte de Dios, ¿sí? No quiere decir que ya no vaya a fallar. Claro que esté expuesto a fallar, pero hay un modelo ahora, ¿sí? Y hay una gracia, y se está en Cristo para poder caminar juntos. Sin la revelación de la que les estoy hablando, no hay restauración. Sin la revelación de Cristo en nuestras vidas, no hay restauración de la paternidad. Y por lo tanto, sigue habiendo errores en la crianza de los hijos. No es posible entender y ejercer una verdadera paternidad terrenal sin tener un entendimiento de la paternidad espiritual. Necesitamos conocerle. ¿Cómo? A través de la Escritura, ¿sí? El manual siempre lo hemos tenido, ¿sí? Hace 2000 años que ese manual está escrito y que hoy todo mundo tiene acceso a él, ¿sí? Pero muchos lo tienen allí en un librero o en otro lugar, o nunca se han interesado en leerlo. Y entonces la fuente de sabiduría, de revelación y de vida que está en la palabra, pues no llega al corazón. Y por lo tanto no hay cambio de vida. Así que Jesús restaura la paternidad divina, primeramente revelándonos al Padre. Jesús vino a revelar al Padre, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando él estaba hablando con sus discípulos? Ya habíamos revisado este pasaje. Ahí en Juan 14 está él hablando, después de haberle lavado los pies y preparándolos para su despedida. Y en ese tiempo que está ahí con ellos, Jesús les dijo, bueno, le dijo estas palabras a raíz de una pregunta de Felipe. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos será suficiente, ¿verdad? Porque Jesús hablaba del Padre, se comunicaba con el Padre, había enseñado a orar con el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Él nos reveló al Padre y habló de la comunión que tenía con Él. Entonces aquí está con ellos antes de partir al sufrimiento y al sacrificio, y le dice Jesús, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cada padre de familia debería poder decir esto mismo a sus hijos. ¿Cómo dices tú que Dios no existe? ¿Cómo dices tú que Dios no se ha acercado a ti? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Qué tremendo, ¿verdad?
Ese es el plan de Dios, de que restaurada la paternidad en nosotros, hijos falibles, hijos que han sido justificados, puedan conocer a Dios. No que hablen de un Dios lejano, o que sabe dónde estará, o que quién sabe. No, no, si ahí lo tienes, ahí está junto a ti, ¿sí? Y no hablo ahorita de la mamá, pero ambos son la imagen misma de Dios delante de sus hijos. Un solo cuerpo en Cristo. Pero seguimos con los padres. Dice Jesús, ¿cómo dices? Muéstranos al Padre. Pues es decir, aquí estoy. El Padre está en mí, ¿sí? Y yo estoy en el Padre. Y lo que quiero es que ustedes estén en mí, como yo estoy en ustedes, y que todos estemos unidos en el Padre. Este es el misterio a revelar, ¿verdad? Si el Padre estaba en Cristo y Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, todos somos unos con el Padre. Y podemos decir, veme, el Padre está en mí, ¿sí? Por mi carácter transformado, ¿sí? Por mi manera de hablar, por mi manera de pensar, por mi manera de conducirme, porque estoy atento a tus necesidades. Recordemos lo que hablamos al principio. Paternidad es protección, cuidado, instrucción, disciplina, corrección, provisión. Ese es un padre que está restaurado y que ejerce esto con responsabilidad con sus hijos. Así que vemos la importancia del padre terrenal una vez que ha sido restaurado, ¿verdad? Les quiero dar unas cifras de cómo está la paternidad en la actualidad aquí en México. Según cifras del INEGI, del último censo, esta es la condición. Algunas, no les doy todo, les doy algunas cifras de la condición de la paternidad. En México hay más de 45 millones de hombres mayores de 15 años. Más de 45 millones de hombres mayores de 15 años. Más de 22 millones, es decir, el 47-48%, se identifican como padres. O sea, de estos 45 millones, más de 22 millones se identifican como padres de al menos una hija o un hijo que reside en la misma vivienda con ellos. 8 de cada 10 hombres entre 30 y 50 años es padre de familia, ha engendrado un hijo. La edad promedio de los padres varones aquí en México es de 45 años. Es decir, hablamos de una etapa de vida de madurez productiva, ¿verdad? Donde se ha alcanzado responsabilidad. Dice, por otra parte, después de estas cifras, se revela que en el 42% de los hogares mexicanos se carece de una figura paterna. ¿Qué pasó? Tantos hombres hay que dijeron que tienen un hijo o una hija, pero lo que revelan las cifras, y seguramente ahorita ya el número de hogares, el porcentaje aumentó, más del 42% de los hogares mexicanos carecen de figura paterna. Andamos cercanos al 50%. Y esto va en aumento. Esta es la realidad. Es decir, que solamente una tercera parte, dicen los estudiosos aquí en México, que solamente una tercera parte de los hombres que son padres está consciente de la importancia de su rol en la familia. Dice, y esto no pensando en aquellos hogares donde nace un hijo con alguna deficiencia, con algún problema, porque en la mayoría de los casos el padre abandona a la familia. O sea, en vez de respaldar en esa condición, huye. Hay razones detrás de todo esto, hay causas, y ciertamente una es la naturaleza de pecado, pero hay situaciones espirituales, psicológicas, emocionales, morales, etcétera, sí, que llevan a los varones a este tipo de estilo de vida y que nos da por resultado una sociedad como la que hoy tenemos. Dice Dios en el Salmo 127, versículos 3 y 5, hablando de la importancia de la paternidad. Dice, he aquí,
herencia de Dios son los hijos. O sea, no lo saben los padres. Herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima, cosa valiosa, el fruto del vientre. Dice, son como saetas, como flechas. Los hijos son como flechas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. Es decir, el hombre que llega a este entendimiento es para que disfrute la bendición, ¿verdad? Que sea dichoso, feliz, alegre, contento, sabiendo que Dios le dio un gran regalo, hijos. Le dio la oportunidad de ejercer la paternidad, para que los forme, los prepare y los lance como flechas que den en el blanco, que alcancen su propósito, sus metas, como flechas en manos del guerrero. Así son, dice, los hijos habidos en la juventud, ¿sí? Y no son una carga, han de ser motivo de gozo, de satisfacción, de plenitud, el poder cumplir con el propósito. Pero hoy la sociedad ha desviado al hombre de la verdadera esencia de la paternidad y anda buscando el gozo y la satisfacción y la felicidad en otras cosas, no en su casa. Quiere el reconocimiento allá afuera, quiere obtener medios y formas y cosas materiales, perecederas, y se olvida que lo más valioso lo tiene allí en sus manos, que ahí se lo puso Dios, ¿verdad? Así que la importancia del padre es, pues, trascendental, es trascendental. Y no se reduce a un padre que solamente es proveedor del hogar, sino que implica ser participante en la crianza de los hijos. Porque son los padres quienes moldean el destino de sus hijos, como veíamos aquí en el Salmo. Y para eso tienen que participar, si no pueden estar ajenos. Tienen que estar participando constantemente de la crianza de los hijos, porque así es como generan los lazos afectivos. ¿Sí? A diferencia de la madre genera el vínculo y el lazo afectivo con el bebé desde que está en su vientre, ¿verdad? Ya desde ahí lo está generando. Pero si el padre está ausente por diferentes razones, pues difícilmente. Hoy la sociedad está cambiando y algunos padres ya son más conscientes, pero la gran mayoría están demasiado ocupados fuera y entonces no crean ese vínculo, no crean ese lazo con el hijo, porque pues la madre tiene mayor facilidad por estar y el hijo desde un principio en ella, pero el hombre tiene que esforzarse, tiene que crear ese vínculo a través de permanencia, de presencia, de relación, de comunicación, de afecto. Y aquí nos hace manita de puerca a todos los hombres, ¿verdad? Afecto, ser sensibles. ¿Sí? La paternidad por muchos tiempos se entendió como una paternidad patriarcal. Hemos vivido por muchos años, por muchas generaciones, en una sociedad patriarcal. Una sociedad patriarcal es autoritaria, no muestra el afecto y entonces no hay el vínculo. ¿Y cómo crecen los hijos? Pues con esa misma dureza de corazón y con un entendimiento de no saber gestionar las emociones, de no saberse relacionar y dejarle la parte afectiva a la mujer. Dice, bueno, es que yo soy la cabeza y ella es el corazón. Pues sí, pero esa cabeza tiene que aprender a comunicarse como lo hace la cabeza con el cuerpo. No está separada, no puede estar ausente. Es tremendo que los hijos no pueden avanzar, no pueden prosperar si no están bien establecidos en su identidad paternal. Este es un obstáculo para los hijos. Donde no está bien establecida la identidad paternal, los hijos batallan muchísimo para alcanzar el propósito para sus vidas. Porque el padre tiene esa propósito y responsabilidad, establecer la identidad y formar el carácter de sus hijos. Tremenda responsabilidad. Entonces, si tenemos hijos con carácter deficiente, con confusión en su identidad, ¿dónde está la causa? No está en la televisión, o sea, está en la ausencia de padres. Ausencia física o ausencia emocional, porque hay padres que sí están físicamente, pero emocionalmente no están vinculados con los hijos. Y entonces sigue habiendo ese vacío, ¿verdad?
no se forma ni se desarrolla la identidad. Y bueno, podríamos hablar de la disciplina, de la instrucción, pero no nos da tiempo para profundizar en eso. Sin embargo, dice la palabra de Dios que la disciplina debe ser dada con amor hacia los hijos, no con autoritarismo. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 4, padres, no hagan enojar a sus hijos, es decir, instrúyanlos, ¿sí? Corríjanlos, disciplínanos, pero no los hagan enojar con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y esa instrucción es en amor, viendo al hijo como cosa valiosa, como algo que está siendo moldeado, formado para alcanzar un propósito. Así pues que resumiendo, la influencia del padre es trascendental porque impacta la vida de sus hijos en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual y en lo relacional. ¿Sí? Donde hay ausencia de esta paternidad, hay fracaso en todas estas áreas. Siempre se ha pensado que la responsabilidad de todo lo que tenga que ver con lo emocional, con lo espiritual, le corresponde a mamá. Y Dios nos enseña en la Biblia que no, que esta es responsabilidad del padre. Allí empieza, en los varones que son los padres. Pero tiene que haber entendimiento, conocimiento y por supuesto una práctica. Y bueno, aquí quiero tocar este aspecto de ¿por qué tenemos este tipo de paternidad fracasada? Decíamos que el origen está en la naturaleza de pecado. Ahí está. Pero ¿cómo podemos verlo, analizarlo y tomar conciencia de cómo se desarrolla en las familias? Primeramente dice Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios 13, 11. Este es el pasaje del amor. ¿Recuerdan? Que comienza hablando desde un principio. Si no tengo amor, nada soy, etcétera, ¿verdad? Y llega al versículo 11 en el capítulo 13 y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuándo es que un hombre de veras alcanza la estatura de hombre? Cuando es padre, cuando engendra un hijo y ha de asumir la responsabilidad de formarlo, de crearlo. ¿Sí? Es decir, ya dejó de pensar solamente en sí mismo. Está llamado a pensar ahora en su esposa y en su hijo o hijos. Pero en principio el primer hijo que tiene le da a él la dignidad de padre. Y es para que deje de ser niño. Pero tenemos muchos padres niños, ¿verdad? Y muchas esposas que se convierten en mamás de un hijo más, ¿sí? Por la inmadurez, por lo infantiles. Y eso lo vienen arrastrando ellos, o lo venimos arrastrando desde atrás, ¿verdad? En mi caso, yo vengo de una familia disfuncional. Yo conocí a mi papá hasta que tenía 14 años, es decir, la mayoría de mi infancia y parte de mi adolescencia la pasé sin padre. Y también sin madre, porque mi mamá estaba ocupada trabajando. Entonces, quien me educó fue mi abuelita. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde toma la identidad uno? ¿Sí? ¿De dónde comienza a asumirse? O sea, bueno, pues como todo joven, claro, empiezo a desarrollarme, empiezo a tener interés en las damas y finalmente me casé con mi esposa, ¿verdad? Y formamos una familia. Pero cuando nació nuestra primera hija, fue una sacudida. Primero anhelaba tener un hijo o una hija, pero cuando ya lo vi aquí en mis manos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué le toca hacer a un papá? A un papá de una niña. Quiero que se den un poquito de cuenta, reflexionando, el impacto que es para un hombre que llega a ser padre, sobre todo cuando no ha tenido ni siquiera terrenalmente el modelo de un padre. Desde ahí empieza, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia
de un hombre que llega a ser padre y que no tiene el soporte? Huir. Ay, que se haga cargo la mamá, ¿verdad? Sí, yo estoy muy ocupado, yo tengo mucho trabajo, ¿sí? Yo voy a estar, sí, trayendo lo que se necesite, pero yo allá afuera. Y se va creando la ausencia. Luego llegó una segunda hija. ¡Uy! Si ya con una era un problema, un desafío, ahora con dos. Pero gracias a Dios, Dios me restauró, ¿sí? Y hoy tenemos 44 años, recién cumplimos 44 años de matrimonio, y tenemos 3 hijos y 2 nietos, y bueno, seguimos creciendo, ¿sí? Tratando de perseverar en esta paternidad restaurada que Dios ha hecho, y tratando de corregir muchos de los errores que cometimos. Y bueno, es una oportunidad que Dios nos ha dado, y sabemos que sí es posible, o sea, es una realidad, que cada padre puede ser restaurado, ¿sí? Una vez que tiene el conocimiento y la revelación de Cristo en su vida, y que puede formar una familia según el diseño de Dios. Así pues que la paternidad es uno de los ejes más importantes en la identidad de los varones. Es un acto de revelación, de dignificación, de fortalecimiento de la identidad. Podríamos decir que para un hombre que llega a ser padre es la experiencia más significativa e impactante en su vida. Le implica salir de sí mismo para aprender a darse y dar a los que ahora dependen de él. Y por supuesto que está desafiado a aprender nuevas formas de relación, de organización, de resolución de conflictos y de ejercicio de la autoridad. ¿Sí? Es una etapa de mucho aprendizaje, ¿sí? Pero para eso tiene que haber el deseo de realmente hacerlo. Yo me acuerdo cuántos libros compramos, ¿verdad? Cuando nació nuestra primera hija, nos hicimos de mucho material, porque los dos somos técnicos. Entonces, pues, ¿qué sabíamos? Pues vamos a los manuales, ¿sí? Ahora hay que leer muchos manuales para saber cómo educar a un hijo. Pero pues no es cuestión de manuales. ¿Qué dijo Dios? Pondré la ley en tu corazón. Puedes tener muchos manuales, pero si no tienes un corazón que se incline a los hijos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la técnica? ¿Verdad? Necesitas primero un corazón restaurado, sanado, para que se vincule con los hijos y ahí comience a desarrollarse la verdadera paternidad. Así que surgen preguntas en la vida de un varón que llega a ser padre en cuanto a qué va a suceder ahora con su vida personal. ¿Cómo hace las cosas ahora que se modificó la relación con su esposa? Y donde la esposa tiene que atender un niño, pero que también es responsabilidad de él. Y muchos varones, como decía, pues huyen, o finalmente dicen, bueno, es que ahora ella prefiere al niño o a la niña que a mí. Y empiezan las justificaciones para no estar, ¿sí? Y no se crea el vínculo. ¿Cómo debe el varón adaptarse a la nueva rutina familiar? ¿Cómo puede un varón conciliar la paternidad con su vida laboral? ¿Qué fuentes de ayuda y de soporte tiene un varón que llega a ser padre en lo emocional y en lo espiritual? Siempre buscan la salida más fácil, ¿sí? Es decir, como no hay un entendimiento de cuáles son los apoyos, el soporte espiritual y emocional, pues es más fácil irse con los amigos, ¿verdad? Refugiarse en algún consolador, vino o cualquier otra cosa, con tal de llenar ese vacío, ¿sí? Ese es el problema, que no se haya cómo llenar el vacío, cuando ya Dios proveyó la manera en que ese vacío fuera restaurado a través de la esposa y de hijos. Pero se busca afuera y ahí empieza el círculo vicioso, ¿sí? Y muchos llegan a cosas tremendas en su vida, ¿sí? De ahí vienen divorcios, infidelidades, drogas, alcoholismo, etcétera, por no haber entendido dónde estaba realmente la fuente de afecto, la fuente de consolación, de llenarse, ¿verdad? Y aquello que está afuera nunca nos llenará. Te llena por un momento y al rato ya estás vacío otra vez, ¿sí? Y se comienza a hacer un círculo vicioso. Por eso dice la palabra de Dios que se necesita la sanidad
y la reconciliación. Y la primera sanidad y reconciliación ha de ser del varón que llegue a ser padre con sus propios padres. Es decir, la primera asesoría que debía de recibir un varón que llega a ser padre es, primero, reconciliarse con la autoridad, con la imagen paterna, para que se pueda asumir. Porque si no, está caminando cojo, ¿sí? Decir, bueno, pues es que nunca me enseñaron, yo tuve una mala experiencia con mis padres, pues ¿qué puede esperarse que yo haga? Y empieza la justificación. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 31 y 32, Efesios 4, 31, 32 dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros. Esta es lo que la palabra de Dios nos habla para ser restaurados. O sea, es conocer, tener la revelación de Dios, quien nos restaura a la condición de hijos, y a los que ya son padres de familia a su paternidad, y que requiere una sanidad con el pasado para ya no arrastrarlo, porque muchos llegan al matrimonio con un gran costal de cosas, ¿eh? Y lo primero que avientan al centro del hogar nuevo es ese costal, ¿verdad? Cuando realmente toda esa problemática debió de haberse quedado afuera. Dice la palabra: dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán entonces una sola carne. Pero cuando el varón no ha dejado, sino que se trajo todo lo del pasado y lo pone en el centro de la nueva familia, ahí empezamos los problemas, ¿verdad? Se repiten las experiencias. Sí me estoy dando a entender que esta es la razón por la que tenemos tantos hogares quebrantados, tantas familias destruidas. Pero que también esta es la gran bendición de que Dios ya dispuso el regalo, la gracia, para que seamos restaurados, ¿sí? Esta palabra de que finalmente el padre volvería el corazón hacia los hijos y los hijos a los padres, ya fue cumplida, ¿sí? Primeramente Cristo restauró la relación con el Padre espiritual, y ahora tenemos el manual de vida y tenemos el Espíritu en nosotros para restaurar la paternidad aquí y ahora, ¿verdad? Claro que si hemos fallado, pues podemos pedirle perdón a los hijos. Yo no sé cuántas veces le dije a mis hijos, pues perdónenme, porque claro que estaba consciente de mis errores y de todas las fallas que yo traía detrás de mí. Pero ahí viene la sanidad, ¿sí? Ahí es donde nos unimos, donde creamos el vínculo. Hoy necesitamos eso en las familias, y solamente el Evangelio puede hacerlo en nuestras vidas, porque los padres ocupan amar y dar atención a los que ahora están bajo su responsabilidad, esposa e hijos. Ya se acabó el tiempo de ser niño, ya se acabó el tiempo de para mí, ¿sí? No, ahora es el tiempo de estar maduros, de estar firmes en Cristo, para dar, para bendecir. Somos bendecidos para bendecir. Somos un canal espiritual donde Dios extiende la bendición, para que haya nuevas generaciones bendecidas, restauradas, ¿verdad? Y en este tiempo más trabajo está costando. Si ya generaciones anteriores era complicado, hoy nuestro tiempo es más complicado, con las ideologías nuevas, con tanta confusión, con tanta información que nos desvirtúa. Necesitamos estar muy enfocados en que todo viene de Dios y que es en Cristo, viene de Dios a través de Cristo, y que necesitamos estar en Cristo y nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, para poder ser totalmente restaurados. Dios quiere hacernos libres y quiere restaurar la paternidad de cada uno de nosotros. Todos los varones tenemos esta gran oportunidad de parte de Dios, y claro que también
las mamás, ¿verdad? Pero hoy lo quise destinar a la parte de los varones. Dios sana, Dios perdona, Dios restaura, ¿sí? Dios justifica, nos da nueva dignidad, ¿sí? Si nuestra dignidad estaba por los suelos, en Él somos dignificados, porque estamos en el Hijo, ¿verdad? Estamos en el Hijo de Dios. Este es el hombre corporativo que nos ha reunido en una familia que se llama Iglesia de Cristo. Un solo cuerpo. Vamos a estar de pie. Dios es bueno, amén, y Él es fiel, y su palabra es eterna, y es viva, y es eficaz el día de hoy. Es el manual de la vida, ¿sí? Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia, y no se refiere solamente a la vida terrenal, sino a la esencia de la vida, que es espiritual, ¿sí? Allí está. Teniendo la vida en el Espíritu, podemos tener todo lo demás. Dijo Jesucristo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Viene por añadidura. Una vez que somos restaurados, perdonados, reconciliados, puestos en la dignidad de hijos e hijas de Dios, estamos en su reino, y su reino está en nosotros. El reino está aquí, no está allá afuera, ¿verdad? No es un lugar físico, es espiritual. Está en mí, en lo individual, y está en nosotros, corporativamente, ¿sí? Ese es el reino. Y en su reino hay justicia, paz y gozo en el Espíritu, ¿sí? Y en esa sanidad y estabilidad que Dios nos da, en esa paz, hay provisión. Hay provisión. Está lleno de ejemplos la Escritura. Dios a nadie lo dejó carente de nada. En Él hay abundancia. En Él está la abundancia, la plenitud. No le falta a Él nada. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el creador de todas las cosas. Si ya nos dio a su propio Hijo para dignificarnos, ¿cómo no nos va a dar las cosas materiales que necesitamos? Dice, antes de que le pidamos, Él ya sabe. Dice, pero hay que aprender a pedir. ¿Qué tenemos que pedir primero? Venga tu reino, Señor. Venga tu reino a mi vida. Revélate a mi vida, ¿sí? Cautiva mis pensamientos, renuévame. Esa ha de ser mi petición. Para después decir, y dame el pan de cada día. Que nada falte ni a mí ni a mi familia, ¿sí? Y estoy dispuesto a seguir caminando en el perdón y la restauración. Perdono a los que me han ofendido como tú me has perdonado a mí, ¿sí? Y entonces vivo en la reconciliación como una realidad, hijos de Dios reconciliados, perdonados, sin estorbos, para recibir la bendición abundante de Dios. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que es viva, Señor, que es eficaz y que es vida a cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por Jesucristo, que ha venido, Señor, a reconciliarnos, a justificarnos, a hacernos libres del pecado y de la culpa, Señor. Gracias porque esa sangre preciosa nos ha limpiado, nos ha justificado, Señor, y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor. Y hoy estamos en ti, Señor. Hoy estamos en ti por esa gracia, Señor. Padre, fortalece nuestro ser interior por tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a crecer en el entendimiento de esta revelación, Señor. Que sea una realidad para nuestras vidas la obra completa y terminada de Cristo, Señor. Padre, que caminemos por fe y no por vista, sabiendo que tu propio Espíritu está en cada uno de nosotros, Señor. Padre, y también pedimos, Señor, que nos des las palabras
para poder predicar este evangelio, estas buenas noticias a todos aquellos que están en necesidad, que están quebrantados, Señor. A personas, a familias que tú pondrás cerca de nosotros, Señor. Haznos sensibles, Señor. Activa, Señor, en nosotros la pasión, el fuego por compartir las buenas noticias, Señor. Y que muchos más vengan al conocimiento de Dios. Padre, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, hoy oramos porque seamos libres, Señor, de toda religiosidad, Señor, de toda práctica que nubla el entendimiento, Señor, y que podamos ver la realidad de Cristo obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, muchísimas gracias, porque hoy estamos en ti y tú en nosotros, y así como Cristo dijo, hoy somos uno solamente, una sola unidad perfecta, Señor. Gracias por la familia de la fe, Señor, en la que nos has puesto, Señor. Sabemos que hay propósito para crecer en las relaciones, Señor, para ayudarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para hacer de soporte unos al otro. Ayúdanos, Señor. Toda esta es tu obra, Señor. No es en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu, Señor. A ti damos hoy toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, y si aún hay aquí entre nosotros quienes aún tengan heridas del pasado, Señor, heridas causadas por la ignorancia, por la desobediencia a ti, Señor, hoy pedimos que sean sanados completamente, Señor. Sana nuestras almas y corazones, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, hoy haga la obra total de sanidad, Señor. Porque así lo has dicho tú, que por tus llagas hemos sido totalmente sanados, Señor. Sean sanadas nuestras almas, seamos limpiados en nuestra mente, en nuestra alma de las cosas del pasado, Señor, y podamos extendernos a lo que viene adelante, Señor, confiando totalmente en ti. Hoy todo esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y qué tal si le damos gloria con nuestras palmas al Señor?